Por lo general, cuando se busca detectar la presencia de vida extraterrestre en otros mundos que no sean el nuestro, normalmente se menciona en primer lugar el subsuelo marciano, o los cientos de exoplanetas situados fuera de nuestro sistema solar, y en cuya atmósfera esperamos poder algún día detectar biofirmas características de la actividad de los seres vivos. Pero eso es olvidar que hoy, en esta búsqueda de vida extraterrestre, uno de los lugares más prometedores para esperar encontrarla, se encuentra en realidad donde hace unas décadas a nadie se le habría ocurrido buscar. Bajo la superficie de un cuerpo helado, 10 veces más alejado del Sol que nosotros, y que literalmente expulsa un poco de sus océanos al espacio. Encélado, esta luna helada es una de las más pequeñas de Saturno. Con unos 500 kilómetros de diámetro, este satélite es similar en tamaño a las Islas Británicas. Encélado carece casi por completo de atmósfera, así que su superficie está expuesta al espacio. Y que al mediodía, cuando el Sol está en su cenit, la temperatura difícilmente supera los menos 198 grados. Y sin embargo, este mundo que se parece más a un infierno helado que a un pequeño paraíso, es, sin duda, uno de los objetos más interesantes para explorar de todo nuestro sistema solar, para tener la esperanza de encontrar seres vivos en algún lugar fuera de nuestro hogar. Porque se piensa que esta superficie helada, hasta donde alcanza la vista, esconde en lo profundo océanos de agua líquida, en cuyo fondo quizá burbujean chimeneas hidrotermales. La historia realmente comienza en 2005, cuando la sonda espacial Cassini fue enviada a explorar el gigante Saturno. Detectó, al pasar cerca del polo sur de la pequeña luna, la presencia de un gigantesco penacho de vapor, agua y hielo que se eleva a varios cientos de kilómetros por encima de la superficie antes de caer de nuevo, pero también un poco se pierde en el espacio. Con más sobrevuelos de la sonda, se rastreó el origen de las extrañas proyecciones. Provienen de una región algo menos fría y atraviesan muchas grietas por donde suelen brotar géiseres momentáneos. Y nos dimos cuenta de que la potencia de eyección de estos últimos incluso permite alimentar y mantener la formación de un inmenso anillo tenue que posee Saturno, el anillo E. De hecho, se piensa que este último se habría formado a partir de partículas de hielo expulsadas por los G, y que, una vez en el espacio, habrían sido canalizadas durante miles de años por los campos gravitacionales y magnéticos de Saturno, hasta el punto de terminar añadiendo a la gigante gaseosa un nuevo anillo, un anillo formado a partir de la actividad de los penachos, que expulsan un poco de un océano subyacente al espacio. La mayoría de los granos de hielo emitidos caerán directamente sobre la pequeña luna como nieve. Una nieve que se formó sin nubes y cuya acumulación puede ser evidenciada en el campo de los infrarrojos, lo que nos permite observar la presencia, en el hemisferio sur de la pequeña luna, de acumulaciones de colinas de nieve que pueden alcanzar hasta 100 metros de altura. La presencia de tales acumulaciones de polvo nos indica que aquí ha estado nevando de manera casi ininterrumpida durante al menos 100 millones de años. Al observar la morfología general de la región sur, incluso se piensa que ésta ha sido completamente renovada más de una vez. Como lo demuestran estas imágenes, la presencia de hielos de agua formados recientemente se puede ver en forma de reflejos azulados en lo que parecen ser enormes grietas. Y para explicar la presencia de estas fuentes, así como la renovación casi permanente de la superficie de este astro, todos los focos apuntan hacia la presencia bajo la gruesa capa de hielo, cubriendo todo el satélite con un océano global subyacente. Hoy se piensa que este océano líquido subterráneo debe estar separado del frío intenso del espacio por unos 35 kilómetros de grosor de hielo en el ecuador y alrededor de 5 en el polo sur. Nuestros modelos indican que bajo la gruesa capa de hielo hay una columna de agua líquida, 20 veces más gruesa que el promedio de los océanos terrestres. Y ese océano extraterrestre debe, después de unos 60 kilómetros de profundidad, finalmente dar paso a una base rocosa, el núcleo duro ubicado en el centro del pequeño satélite. En total, se estima que la cantidad de agua líquida atrapada bajo la gruesa capa helada debe representar, en volumen, una 10ª parte de la del Océano Índico.
Puede parecer poco, pero recuerden que Encélado es pequeño, lo que hace que, a la escala de este pequeño satélite, en realidad sea considerable. Entonces, surge la pregunta: ¿cómo explicar la existencia de kilómetros de océanos extraterrestres en forma líquida bajo un mundo tan pequeño, alejado a 1.4 mil millones de kilómetros del Sol? La solución a este enigma claramente no puede provenir de nuestra estrella. La cantidad de energía recibida por metro cuadrado en Encélado es un 99% menor que la que se recibe en la Tierra. Sin atmósfera, los pocos rayos solares que llegan apenas elevan la superficie de la Luna helada por encima de la temperatura en que el nitrógeno se vuelve líquido. Esta fuente de energía interna tampoco puede atribuirse a las lámparas. Integración de isótopos radiactivos como uranio, torio o potasio, que al formarse debieron hundirse al centro. En nuestro planeta, estos elementos generan la mayor parte del calor interno. Encélado es muy pequeño para haber conservado su calor original. ¿Por qué este satélite de Saturno no es como la Luna, que aunque es casi 7 veces más grande que Encélado, está completamente enfriada desde hace mucho? ¿Qué permite que existan estos océanos interiores? En realidad, solo la existencia de una intensa fuente de calor interna, en el interior de la pequeña luna helada, explica esas cantidades de agua líquida bajo la superficie. Y continúa, de una naturaleza completamente diferente. Se cree que esta energía misteriosa bajo el hielo viene del calor por fricción, de los efectos de marea causados por la lucha desigual y constante entre la pequeña luna y su gigante gaseoso. Al girar alrededor de la imponente Saturno, Encélado sufre en su órbita ligeramente elíptica enormes deformaciones que se le imponen en su trayecto, por las variaciones en la fuerza de gravedad ejercida sobre ella. Así, las profundidades de Encélado se deforman periódicamente a medida que se desplaza, y estas fricciones entre los elementos en su centro, estos rozamientos casi continuos, se transforman en calor. Este efecto, ya muy poderoso, se amplifica porque Encélado probablemente tiene un núcleo poroso con agua, porque la pequeña luna, a diferencia de cuerpos más masivos como la Tierra, carece de núcleos densos y metálicos. En el centro de Encélado, la baja gravedad impide que la materia se compacte, por lo que el núcleo probablemente es como una gran esponja sólida. Una vasta red de rocas toscamente aglomeradas, a través de las cuales el agua puede circular infinitamente y calentarse. De hecho, se han podido observar pruebas de la existencia de estas deformaciones regulares de un núcleo tipo esponja en las cantidades de materia expulsadas al espacio por los géiseres, que varían con el tiempo, siguiendo el ritmo periódico de las revoluciones de Encélado en su órbita alrededor del planeta hacia los anillos. De este núcleo poroso se han detectado pequeños fragmentos, minúsculos trozos de sílice arrancados por el agua. Las corrientes en los cimientos rocosos en las profundidades de Encélado luego fueron impulsadas al espacio, para finalmente formar parte del famoso anillo E. Sigamos solo con el pensamiento. El trayecto de estas partículas de sílice que viajan desde las profundidades de Encélado hasta el espacio. Se cree que en el fondo oceánico de la pequeña luna, el agua fría de los océanos se filtra en la corteza a través de grietas y fluye por hendiduras en la roca. Luego, una vez dentro, se calienta, aumenta su presión y asciende lavando todo a su paso. Los minerales de las rocas cercanas, como la sílice, una vez que estos minerales disueltos salen del núcleo, encuentran temperaturas más templadas en el océano y luego cristalizan. Y así, estas partículas recién formadas van a derivar durante años, milenios, siendo arrastradas por las corrientes. Un día, por movimientos térmicos, algunas se reencuentran en la cima de los 60 kilómetros de espesor de la columna de agua que separa el fondo oceánico del grueso techo de hielo. Una vez que la superficie del océano es alcanzada en el polo sur de Encélado, el agua cargada de nanopartículas va abriéndose paso lentamente a través de las grietas que cruzan el hielo. Al avanzar por las fracturas, el líquido, al acercarse al espacio, sufre una gran disminución de presión, y el dióxido de carbono que contiene, en forma disuelta, comienza a formar burbujas y a burbujear ligeramente.
En el rastro de la formación de estas burbujas, el agua continúa su ascenso hasta llegar a unos 100 metros de la superficie, donde se acumula junto con grandes cantidades de gas dentro de cavidades. Estas enormes burbujas de agua son en realidad bombas de tiempo que solo esperan estallar. La cercanía al vacío espacial y sus bajas presiones puede hervir el agua líquida, incluso a temperaturas bajas, y así provocar un efecto champaña instantáneo. Cuando en ciertos lugares el hielo cede abruptamente, el contenido de estas burbujas brota casi de inmediato en un diluvio vertical de vapor de agua impulsado por gas en expansión. Es el nacimiento de un gran penacho efímero, una fuente que al congelarse rápido deja caer parte de sus aguas como nieve micrométrica llena de nanopartículas de sílice, mientras que la parte más veloz va a alimentar el anillo superior. Incluso, en casos excepcionales, los vientos solares pueden acelerarla hasta 1.000.000 de kilómetros por hora, y así lanzarse hacia los confines más remotos del sistema solar. Y ahí me dirán, ok, este recorrido que nos lleva desde las profundidades de una luna helada hasta el extremo más lejano del sistema solar. Por más loco que sea, no nos dice absolutamente en qué. Encélado merece ser explorado en la búsqueda de vida extraterrestre. Cuando lo piensas, los abismos de esos océanos profundos, sumidos en la noche eterna y bajo kilómetros de agua, parecen un verdadero infierno. Uno pensaría que ningún ser vivo como los conocemos podría sobrevivir ahí ni unos minutos. Pero este razonamiento dejó de ser válido tras los sorprendentes descubrimientos hechos en los últimos 50 años a pocos kilómetros bajo la superficie de nuestro planeta. En la Tierra, hasta finales de los años 70, casi todos los científicos estaban de acuerdo en que, en el océano profundo, en ausencia total de luz y sin fuente de alimento proveniente de la superficie, no había ninguna posibilidad de que la vida se desarrollara y sobreviviera de manera autosuficiente. Y luego empezamos a encontrar, a varios miles de metros de profundidad, formas de vida que evolucionan en un mundo de tinieblas, alrededor de chimeneas submarinas que expulsan fluidos ardientes y minerales, a veces tóxicos, como metano y sulfuro de hidrógeno. El hallazgo de estos organismos inéditos que viven sin depender de la energía solar, y que en muchos aspectos tienen algo un poco extraterrestre, llegó a desafiar lo que creíamos sobre la adaptación de los seres vivos. Mientras que siempre habíamos imaginado que, sin aporte nutritivo proveniente de la superficie, nada podía vivir de manera autónoma, en la oscuridad total. Encontramos en el fondo de nuestros océanos vastas colonias de bacterias que no se alimentan de lo que cae desde la superficie, sino que obtienen su energía directamente de compuestos tóxicos, minerales y el calor emitido por montes hidrotermales. Esto mediante un proceso nuevo, la quimiosíntesis. Si les interesa, los invito al episodio completo sobre el descubrimiento de estos extraterrestres de nuestro planeta. El enlace debe estar por ahí. Así que si realmente existe, como se piensa, en el corazón de esta luna, una fuente continua de calor genera, en el flujo de agua hirviendo desde un núcleo poroso, chimeneas hidrotermales. Entonces, este entorno burbujeante en las profundidades oscuras de reinos sin sol, que hasta hace poco en nuestra imaginación era un infierno para todos los seres vivos, se vuelve deliciosamente acogedor. Siempre que seas una bacteria extremófila u otra especie similar, gusanos tubícolas o camarones de las grandes profundidades que prosperan cerca de las chimeneas hidrotermales en los océanos de nuestro planeta. Obviamente, habitable no significa habitado, y el hecho de que ciertos organismos parezcan ser capaces de prosperar con deleite en esas aguas profundas y oscuras no significa en absoluto que la vida pueda aparecer ahí o que haya aparecido. Este tipo de descubrimiento me hace sentir optimista, más aún si consideramos ambientes donde algunas especies terrestres viven y que carecen de fuentes importantes de calor, como esas bacterias extremófilas que sobreviven en la Antártida, bajo 4.000 metros de hielo dentro de un lago de agua salada, el lago Vostok, aislado del mundo y de la luz del sol desde hace cientos de miles de años.
Imaginar que Batifolle, cerca de fuentes hidrotermales a 1.4 mil millones de kilómetros del Sol, se haya sumergido en la oscuridad, presurizado bajo 60 kilómetros de agua líquida y 5 kilómetros sólida. Quizá pequeños seres, como camarones extraterrestres, solo hay un paso y una mandíbula. Mientras tanto, e incluso sí, la vida cerca de los fumadores negros en la Tierra nos hizo reconsiderar las posibilidades de vida en otros planetas. Reconsiderar las posibilidades de vida extraterrestre ante la presencia de chimeneas en las profundidades de Encélado. Sigue siendo una hipótesis. De las más creíbles, claro, pero una hipótesis al fin y al cabo. La posibilidad de hallar vida allí sigue siendo solo una especulación atractiva. Basándose en esta receta de cóctel que, en todos los lugares donde existe en la Tierra, parece haber sido validada por la vida. Es decir, la presencia de agua líquida, minerales y un mínimo de calor. Y lo más emocionante de todo esto es quizás el hecho de que Encélado es solo uno de los muchos mundos que se cree que podrían tener océanos líquidos bajo su superficie. Con certeza, hay océanos subterráneos bajo la luna de Júpiter. Europa, la única otra luna del sistema solar, ha mostrado penachos de vapor de agua que alcanzan hasta 200 kilómetros sobre su superficie. Eso es 22 veces la altura del Everest. En esta luna, las erupciones de vapor liberan unas 2 toneladas de líquido por segundo al espacio, mientras que la que ocurre en Encélado apenas libera unos 200 kilos. Se piensa que Europa tiene bajo su hielo, de 10 a 30 kilómetros de grosor, un océano profundo de unos 100 kilómetros. Este satélite de Júpiter es mucho más imponente que la pequeña luna de Saturno, como muestra esta imagen comparativa. Se estima que Europa tiene bajo su hielo de 2 a 3 veces más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Aquí también se cree que esta luna expulsa parte de sus océanos a cierto ritmo. En el espacio, las variaciones de fuerzas de marea impuestas por su órbita alrededor de su gigante gaseoso lo marcan. Y, como en el caso de Encélado, más allá de la fotogénica presencia de los penachos, la existencia de este océano subyacente se nos revela indirectamente por la presencia de estos patrones de rayas oscuras que recorren toda la superficie del satélite. Se cree que la mayoría de estas grietas, de hasta 20 kilómetros de ancho, se formaron por ascensos de agua y hielo más cálidos, que fracturaron y renovaron la superficie. Se piensa que estas marcas son delimitaciones, las fronteras de grandes placas de hielo que se separan o se acercan en un juego de rompecabezas gigante, cuyo motor, probablemente, está impulsado por las corrientes oceánicas subyacentes, alimentadas por el calor del núcleo de la Luna, calentadas desde el interior por las poderosas fuerzas de marea ejercidas por la gigante gaseosa Júpiter. Al igual que las dorsales oceánicas de nuestro planeta, en el centro de algunas de estas franjas, aquí se forma un nuevo suelo congelado, y el hielo más reciente reemplaza al que estaba allí antes. Se han identificado en la superficie de Europa posibles rastros de actividad y zonas de subducción. Zonas donde grandes masas de corteza helada se hunden en el interior fundido de la Luna, deslizándose bajo enormes bloques de hielo vecinos, como los movimientos que reciclan el fondo oceánico en la Tierra. Es una especie de tectónica de placas de hielo. Y lo más loco es Encélado, como Europa. Seguramente por su impresionante penacho, solo muestran una pequeña parte del iceberg. De hecho, también se sospecha la existencia de océanos de agua líquida bajo muchos otros mundos helados, como Ganímedes, Calisto e incluso en las grandes profundidades de Plutón. Y me parece bastante extraño pensar que si Marte, o en menor medida, Venus, pudieron haber sido habitables en el pasado. Encélado, al igual que Europa, probablemente todavía lo sean hoy en día. De hecho, seguramente estarán muy contentos de saber si habitar o no. En unos 5.000 millones de años, cuando el Sol sea una gigante roja y la Tierra se queme en la superficie, la de esas lunas heladas debería alcanzar temperaturas agradables hasta el punto de derretirse por completo. Y dejarlas al menos por un tiempo, cubiertas de agua, esta vez líquida, hasta donde alcance la vista. Miles de personas han vivido sin amor hasta hoy,
pero nadie ha vivido sin agua.